Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos haciendo nosotros este camino con el evangelista Lucas, el evangelista San Lucas que se nos presenta, ¿verdad?, con esta teología maravillosa. Nosotros reflexionamos esta parte en que trata sobre el reino del Espíritu en la vida de los hombres. El reino del Espíritu en la vida de los hombres. Va desde el capítulo 12, versículo 13 en adelante, hasta el 18, 34. Nosotros hablábamos de este pasaje que nos presenta el desprendimiento cristiano. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Esto es lo que nos presenta en el versículo 13 hasta el 15. Luego continúa con la parábola del rico insensato, desde el versículo 16. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto, demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para algunos muchos años. Después descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Qué espectacular, ¿verdad?, cómo termina esta parábola del rico insensato. Es una parábola, es un cuento, ¿verdad? Pero la similitud me parece que ya no es una parábola o ya no es un cuento, porque esta es la gran similitud que encontramos en nuestro mundo actual. Estamos muy preocupados, ¿verdad?, en acumular riquezas. Todos pensamos, ¿verdad?, en acumular riquezas. Pero sin embargo, el Señor nos está diciendo: atención, insensato, ¿qué estás haciendo? Estás acumulando algo. Mañana mismo ya no estarás aquí, es decir, esta noche te pediré la propia vida. Y entonces fíjense lo que encontramos aquí.
la división de estos temas que Lucas nos va presentando. Del 12:13 hasta el 13:9, riqueza del mundo y riqueza del reino se oponen. Siempre entonces, dentro de esta estructura que nosotros vamos reflexionando, entonces hay una oposición. Peñande yahuerecoa materialmente, a peñande a lleva yajecaina espiritualmente. Hay una oposición, ¿verdad? Tremenda aquí, cómo se opone en esta parte. La riqueza del mundo y la riqueza del reino de Dios se oponen. Quien sigue a Jesús goza del auténtico tesoro. Quien sigue a Jesús, el auténtico tesoro, entonces de Lucas, ilumina su propia existencia. Y entonces, desde el 12:13 en adelante, nosotros decíamos que encontramos esta iluminación, esto que a nosotros nos da el sentido de nuestra propia vida. Y entonces, este tesoro que el hombre tiene, le mantiene en permanente vigilancia. Claro, porque el tesoro hay que cuidar, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar vigilante, porque si no, en cualquier momento el maligno, el malo, te puede robar. Y a eso se está refiriendo, ¿verdad? Entonces, en permanente vigilancia. Llega el reino y es preciso estarlo preparado, decididos y cambiando nuestra vida cada día. Cambiando nuestra vida cada día. Bueno, esta es la vigilancia, es así como tenemos que estar atentos, ¿verdad? Como el Señor nos va llamando en el día a día. Luego del capítulo 13, del versículo 10 en adelante, la segunda partecita, hasta el 15:32, al mismo tiempo el reino que buscamos con todo nuestro esfuerzo es algo que no puede merecerse. El poder de su riqueza radica principalmente en que es un don gratuito. ¿Entienden? Es un don gratuito lo que el Señor nos va regalando. Si es un don gratuito, quiere decir que tenemos que estar atentos porque pero no es para que después entonces estés acumulando o para que vos entonces simplemente quieras confiar totalmente y plenamente en esos bienes materiales. Un perdón ante el que nunca podemos presentar nuestra exigencia, un bien del pobre. Eso es lo que el Señor entonces nos ofrece. El reino que buscamos con todo nuestro esfuerzo es algo que no puede merecerse. El reino no puede merecerse. Y entonces el poder de su riqueza radica en que es un don gratuito, un perdón ante el que nunca podemos presentar nuestra exigencia. Y después viene la otra partecita, que es justamente desde el capítulo 16:1 al 17:19. Esto también siempre Lucas nos lo va a presentar como esa riqueza tan linda, tan maravillosa, como Lucas nos va ayudando a estar siempre desprendidos de los bienes materiales. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Los ucranianos siguen presenciando desde sus ventanas escenas de intensos combates por las calles, mientras Rusia continúa su invasión del país. Quienes no pueden escapar buscan refugio en lugares como estaciones de metro y sótanos. El líder de la Iglesia greco-católica ucraniana, el arzobispo mayor de Kiev, Sviatoslav Shevchuk, les ha enviado este vídeo. І усі повинні знаходитись вдома через загрозу життя. Але церква тоді прийде до людей. El arzobispo está enviando sacerdotes a los refugios y a los sótanos para que celebren la misa y les está pidiendo que la ofrezcan por una intención especial. Пожертвувати святе причастя за наших воїнів. В їхніх руках є сьогодні наше життя. Пожертвуйте його за тих, які сьогодні є поранені,
які сьогодні є знедолені, які сьогодні є в дорогах біженців цієї кривавої війни в Україні. Durante los primeros días de la invasión, el arzobispo Shevchuk se estaba refugiando bajo la catedral de Kiev, igual que estas personas que se refugiaron bajo una iglesia. Shevchuk agradeció al Papa su promesa de ayudar en todo lo posible. Я дякую усім тим, які сьогодні справді намагаються розказати світові правду про Україну, збирають гуманітарну допомогу, збирають медикаменти або просто моляться за перемогу України. Aunque los ucranianos se están preparando para lo peor, los católicos como estos en Kiev están demostrando que su espíritu no se tambalea. Para celebrar que se cumple un año de su histórico viaje a Irak, el Papa se ha reunido en el Vaticano con representantes de las iglesias cristianas de Irak. Le saludó en nombre de todos el patriarca católico caldeo. Luis Rafael Sacco le dio las gracias por ese viaje y por su apoyo a los cristianos del país. La sua presenza, i suoi contatti, i suoi messaggi ci ha dato un grande sostegno e tanta speranza. El Papa animó a las iglesias cristianas a seguir trabajando juntas en iniciativas pastorales para ser un ejemplo de diversidad y unidad. Voi sapete bene che il dialogo interreligioso non è questione di pura cortesia, no, va oltre. Non è questione di negoziazione o di diplomazia, no, va oltre. È un cammino di fratellanza, protesto alla pace, un cammino spesso faticoso ma che specialmente in questi tempi Dio chiede e benedice. Según el Papa, el diálogo es el mejor antídoto contra el extremismo, al que considera una grave amenaza para la paz. Por eso, el Papa lamentó las guerras y conflictos que han azotado este país. Il vostro paese è un paese vittima. Esso ha bisogno di uno sviluppo autonomo e coeso, senza che, come troppe volte tristemente accaduto, venga danneggiato da interessi esterni. Il vostro paese ha la propria dignità, la propria libertà e non può essere ridotto a un campo di guerra. El Papa les aseguró que reza por Irak y les pidió que no se dejen desanimar por quienes, a varios niveles, amenazan la paz. Antes de despedirse, rezaron juntos el Padre Nuestro, cada uno en su propio idioma. Mientras el personal diplomático abandona Kiev, el nuncio apostólico en Ucrania permanece en la capital, aunque un misil pueda impactar en su refugio. Tiene motivos para hacerlo. Yo no solo soy embajador, también nuncio. Tengo una doble misión ante el gobierno y la Iglesia. Soy sacerdote y obispo y represento al Papa ante la gente. Aquí me muevo con una mochila donde tengo lo esencial porque es difícil saber a dónde tendré que ir. Ahora está concediendo entrevistas porque estos últimos días los bombardeos cesaron un poco y pudo dormir. La cantidad de mensajes de apoyo y cariño que ha recibido le abruman, aunque también le inspiran. Bromea diciendo que siente que Kiev es la capital del mundo. Dice que la guerra le está sirviendo para redescubrir la humanidad de las personas y confía en el papel que puede jugar el Vaticano precisamente por no tener intereses territoriales. Cree que su función va mucho más allá de mantenerse neutral, un término estrictamente político. La Iglesia no es neutral, la Iglesia está con todos. Por ejemplo, la Iglesia católica está en Ucrania y en Rusia. Lo que hace la Iglesia es no meterse a acusar. Distingue entre el mal y la persona que lo comete, entre las acciones malas y las personas, porque la misión de la Iglesia es ayudar. Pietro Parolin, número 2 del Vaticano, ha ofrecido la mediación de la Santa Sede para parar la guerra, algo que Ucrania ha solicitado en varias ocasiones. Mientras tanto, el nuncio apostólico sigue resguardado y se escribe con otros embajadores que permanecen en el país, como los de Croacia, Eslovaquia, Sudáfrica, México, Argentina o Turquía. Se tranquilizan entre ellos los días que oyen disparos alrededor de sus refugios. Ayer hubo disparos a unos 150 o 200 metros de aquí. Estos días también a unos 300 o 400 metros de aquí. A unos 400 metros está el cruce de una arteria importante de la ciudad. Allí ha habido enfrentamientos varias veces y se oyen los disparos y las explosiones. Pero en cualquier caso quiere enviar un mensaje muy claro. Él está bien y sigue confiando en que cuando las personas vivan como hermanos, desaparecerán todos los motivos para la guerra.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán.
El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandi Yarañ en Nuevo Testamento y nosotros estábamos hablando de estas 3 primeras partecitas. Entonces decíamos desde el capítulo 12, 13 hasta el 13, 9, que es la riqueza del mundo y la riqueza del reino siempre en continua oposición. Esta segunda partecita hablábamos del capítulo 13, 10 hasta el 15, 32, que nos habla que el poder de la riqueza radica en que es un don gratuito. Es un don gratuito y por lo tanto es un perdón ante el que nunca podemos nosotros presentar nuestra exigencia. Es gratuito. Esto es lo que el Señor nos regala. Si es un don de parte de Dios, es un bien del pobre. La riqueza de Dios para nosotros. Bueno, y la tercera partecita decíamos nosotros del 16.1 hasta el 17.19. Volviendo de algún modo al tema previo, ¿verdad? Lucas, que centra el quehacer de nuestra vida en un hacerse violencia por el reino. Hacerse violencia por el reino. Es decir, miramos, vemos lo positivo, lo lindo. Luchamos y procuramos que eso se haga realidad en nuestra vida. Pero que normalmente y siempre vamos a tener quien está al acecho. Y eso es el mal. Y por eso nosotros decimos que es hacer violencia por el reino. El hacer violencia por el reino significa que nosotros tenemos que luchar. Tenemos que luchar para conseguir el reino. Hacer violencia por el reino significa que cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia de que esto implica el esfuerzo, donde cada uno tiene que poner el granito de arena. Es necesario que arriesguemos lo que somos, que pongamos nuestro ser y nuestros bienes al servicio del tesoro que anhelamos y se acerca. Es necesario entonces arriesgar, poner lo que somos. Pongamos nuestro ser y nuestros bienes al servicio del tesoro que anhelamos y se acerca. Es decir, que nosotros tenemos que jugarnos con todo. de San Lucas, diga tú y la cora, hay de la mañana. Tenemos que ser personas que se esfuerzan, personas que luchan, personas que al final de cuentas se comprometen, ¿verdad?, en el camino cristiano. Pues bien, cuando parece que llegamos al final de nuestro esfuerzo y que logramos conseguir el cielo, volvemos a descubrir que somos siervos inútiles y que el don que se ha ofrecido a nuestras manos es mucho más de lo que somos y podemos merecer. Esta partecita es hermosa, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros pensamos y decimos, no, eso yo me lo merezco, no, ¿verdad? Y sin embargo, reflexionando bien desde la palabra de Dios, podemos entender que cuando nosotros llegamos, parece al final de ese esfuerzo, de lo que nosotros queríamos conseguir y queríamos hacer, al final logramos conseguir, ¿verdad?, el cielo. Pero al conseguir lo que nos estábamos proponiendo, ahora volvemos a descubrir que somos siervos inútiles. Es decir, que hace más y más falta y más falta.
Nosotros de cierta manera podemos llegar a un objetivo, podemos conquistar ciertos objetivos que nos proponemos, pero el problema es lo que viene después, porque cuando conquistamos algo nos damos cuenta que siempre habrá más y más y más necesidad que tenemos que procurar también ayudar a que se solucionen. ¿Qué significa eso, queridos hermanos? Significa que nuestra vida dentro de un contexto histórico la hacemos nosotros, la vida la hacemos nosotros. El Señor nos ofrece esto y somos nosotros quienes tenemos que luchar y empeñarnos para poder conquistar y para poder vencer todo obstáculo. Y esa es la vida del cristiano entonces. Descubrimos que somos siervos inútiles y que el don que se ha ofrecido a nuestras manos es mucho más de lo que somos y que nosotros podemos merecer. Ñandeyara o mebe ñandejina, de todo lo que nosotros somos y merecemos. Así pasaba, por ejemplo, en 13:10 hasta el 15:32. El reino se realiza en el perdón. El reino se realiza en la fe, agradecimiento que no pueden compararse, merecerse ni pagarse. Aquí está lo más lindo, ¿verdad? De estos tres elementos. Aquí está entonces el perdón, la fe y el agradecimiento, y por lo tanto que no pueden esto ni comprarse, ni merecerse, ni pagarse. Bueno, queridos hermanos, vamos mirando y vamos entendiendo todo lo que significa, ¿verdad?, esta hermosa teología de San Lucas. Una cuarta partecita nos dice desde el capítulo 17, los versículos 20 y 37. Lucas se detiene en el tema del cuándo de este reino. ¿Cuándo se realiza este reino de Dios? Al entrar en sus palabras comprendemos que lo esencial no es el cuándo de un tiempo futuro. La realidad del reino se está jugando aquí entre nosotros en medio del camino de la vida. La meta no es tan solo algo que está al final, es la verdad y realidad del mismo caminar de la existencia. Esto entonces lo encontramos en el capítulo 17, versículos 20 y 30. Miramos un poco porque vamos bastante adelante, pero simplemente para entender que justamente nos habla de la venida del reino de Dios. Los fariseos le preguntaron, ¿cuándo? Ahí está, ¿cuándo llegaría el reino de Dios? Jesús le respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre nosotros. Entonces quiere decir que el reino de Dios que ya está en medio de nosotros, ya esa cuana, ya esa peana, añande peara y la ñajabana. Y bueno, y por eso te está diciendo aquí, ¿verdad? Cuando te está hablando, Lucas se detiene en el tema del cuándo de ese reino. Entonces el reino de Dios no se refiere simplemente a una fecha, sino que el reino de Dios se refiere a una actitud. Es decir, cuando yo tengo esa actitud de vivir con los principios y valores del reino de Dios, el reino de Dios está aquí. Y entonces no se refiere a una cuestión cronológica. Aún mía, entonces la ñandeña reflexionada y acá lleva. Sobre todo los protestantes, al 2x3 te dicen fecha, hora y lugar, cuándo va a ser el fin del mundo, cuándo se va a realizar eso. No, el reino de Dios aquí ya está en medio de nosotros. ¿De quién depende de que el reino de Dios se haga realidad? Y depende de nosotros. El día en que nosotros nos convirtamos verdaderamente, el reino de Dios está aquí. El día en que nosotros comencemos a vivir la propuesta del Evangelio, el reino de Dios está en medio de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñandeyarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñandeyarañé.
Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación, con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica, y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas, siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes: los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano,
los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando una partecita tan interesante, tan linda, tan buena del Evangelio de San Lucas, que nos presenta y que nos dice el cuándo, ¿verdad? Porque Lucas presenta y nos dice, a ver, el cuándo será este reino de Dios. Lucas se detiene en el tema del cuándo de ese reino. Pero al entrar en sus palabras comprendemos que lo esencial no es el cuándo de un tiempo, decíamos, futuro. No es eso. Entonces lo que nos está diciendo. La realidad del reino se está jugando aquí entre nosotros, ya, aquí y ahora, en medio del camino de la vida, en medio de nuestro contexto histórico, así como nosotros estamos viviendo y así como nosotros lo estamos proponiendo. Por lo tanto, la meta no es tan solo algo que está al final. Es la verdad y realidad del mismo caminar de la existencia. Y si nosotros entendemos y si nosotros nos ponemos verdaderamente aquí a pensar y a entender, a buscar y a comprender, ¿verdad?, todo lo que nos está presentando el evangelista Lucas, nosotros podemos decir, sí, aquí está. Y entonces decimos, el reino de Dios está presente, el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Y entonces desde ahí comenzamos nosotros, ¿verdad?, a producir, a hacer que el reino de Dios realmente pueda estar en medio de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestra familia, con las personas. Y luego continúa del capítulo 18, del 1 al 30. Todo esto conduce una vez más a la dimensión de profundidad, de una profundidad entonces del reino que solo en la oración se puede vislumbrar de alguna manera. Atención lo que nos dice aquí. Solamente, dice, se puede vislumbrar. ¿Dónde? Esta dimensión. Solo en la oración. Solo en la oración. Viste que aquí también tenemos que definir lo que significa la oración. ¿Qué significa el orar? El orar justamente es el elemento indispensable que Dios nos pone, es la actitud del hombre ante Dios, ante nosotros mismos, porque también entramos dentro de nosotros mismos para una comunicación profunda donde nos sensibilizamos y donde nosotros preparamos, predisponemos el corazón, la vida, la mente, el entendimiento para saber lo que está sucediendo alrededor nuestro. Entonces, atención. Porque muchas veces nosotros pensamos y decimos, ¿cuántas veces le escuché a algunas personas que vienen a hablar y me dicen, Padre, yo recé mucho y Dios no me dio lo que yo le pedí en mi oración? Yo recé mucho y Dios no me dio. Dios no me dio. Entonces, ¿cuál sería el pensamiento de esa persona? ¿O qué es lo que está pensando? ¿O cómo está definiendo a la oración esa persona? Está pensando que la oración es una cuestión mágica. Yo le pedí y Él me tenía que dar. Entonces yo voy a rezar solamente cuando yo necesito, evidentemente. No. La oración en realidad es para nosotros, dentro de lo que vamos diciendo y de lo que nosotros vamos rezando, es una sintonía y es una predisposición que tiene el corazón nuestro ante la situación que estamos viviendo.
La oración entonces es un medio para nosotros, para que nuestra vida, nuestro corazón se predisponga a la situación en la que nosotros nos estamos embarcando. Esa situación en la que nosotros entonces presentamos o estamos viviendo. Podemos decir dentro de nuestro mismo contexto histórico. Por eso yo digo siempre y lo defino como el medio esencial y fundamental que nos lleva de un lugar a otro. Y entonces le comparo, ¿verdad? Tal vez eso nos pueda servir. La oración es como un vehículo, digo, como un cochecito. Marande de colan de cochebe. Ese es un medio que te lleva de un lugar, te lleva a otro lugar. Quiero ir a tal lugar. Y entonces la oración significa para nosotros entrar dentro de este medio, dentro de este vehículo. Y entonces en la medida en que yo soy persona de oración, me voy de una situación, pero soy yo el que me muevo a través de. Soy yo el que me muevo de esta situación de mi contexto histórico a otra situación de mi contexto histórico, evidentemente. Pero me voy desplazando. La oración entonces me predispone, quiere decir eso. La oración sensibiliza mi corazón para que yo pueda afrontar un problema en el que yo me encuentro. O la oración me da la fuerza necesaria para que yo pueda ponerme en contacto, ¿verdad?, con esa persona con quien yo tengo que dialogar o tengo que hablar. Y entonces es esencial que nosotros entendamos lo que significa aquí entonces la oración. La oración como predisposición, la oración como camino que me lleva y me sensibiliza para que yo pueda dar pasos concretos, ¿verdad?, en mi vida cristiana. Qué lindo que es esto entonces, queridos hermanos, cuando nosotros comprendemos y cuando nosotros entendemos el valor de la oración entonces. Por eso aquí, justamente, Lucas dice, todo eso conduce una vez más a la dimensión de profundidad del reino que solo en la oración se puede vislumbrar. Entonces me estoy predisponiendo y entonces puedo entender lo que significa ese reino de Dios. Es don y no exigencia de la vida. En el 18, del 1 al 7, de cierta manera, Lucas lo vuelve a tocar, ¿verdad? Y entonces lo hace bien definido. Después Jesús dice, les enseñó con una parábola que era necesario orar siempre, sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Es la famosa parábola entonces de esta viejita, ¿verdad?, que va, de esta anciana que insiste hasta llegar a su objetivo. Entonces es ese medio que predispone. Primero me predispone a mí para insistir. Y por otra parte, entonces, esa oración que hace que la otra persona se pueda sensibilizar ante la insistencia, en este caso. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñandeyarañe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyarañe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñandeyarañe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios y hoy es miércoles de ceniza. Iniciamos todo este periodo que la Iglesia nos ofrece para que podamos hacer un camino de santidad en este miércoles de ceniza. Nos disponemos con el corazón abierto, entendiendo los tres elementos que la Iglesia nos propone siempre. En primer lugar, oración es la relación con Dios, el contacto directo con Dios. Ayuno, decimos nosotros, es para nuestro crecimiento espiritual, es decir, la relación con nosotros mismos. Y por último tenemos la limosna. La limosna es la relación con los hermanos. Dios, nosotros mismos y nuestros hermanos. Nosotros ahora leemos hoy desde el libro de Joel, capítulo 2, del 12 al 18. Ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasguen los corazones, no las vestiduras. Conviértanse al Señor, Dios de ustedes, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Quizás se arrepienta y nos deje todavía la bendición, la ofrenda, la libación del Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen la reunión, congreguen al pueblo, santifiquen la asamblea, reúnan a los ancianos, congreguen a los muchachos y niños de pecho. Y así continúa la palabra de Dios al iniciar este tiempo de Cuaresma. Queridos amigos, la ceniza, que significa para nosotros nuestra caducidad. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y esto significa también para nosotros un camino de verdadera conversión. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico.
En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe y Nuevo Testamento y estamos reflexionando algunas de partes muy interesantes, ¿verdad? Aquí del 18 al 1 al 30. Todo esto conduce una vez más a la dimensión de profundidad del reino que solo en la oración se puede vislumbrar de alguna manera. Es don y no exigencia de vida. Una vez más, se alude luego a la riqueza de este reino y del dejarlo todo en que se puede llegar a conseguirlo. Se puede llegar a conseguirlo. Eso Lucas sí va a insistir y nos va a decir, porque este es un medio eficaz, este es un medio como nosotros vamos a conseguirlo. Este es un medio como nosotros nos predisponemos. ¿Para qué? Para tener fuerza justamente después de estar golpeando, de estar insistiendo, de estar buscando hasta conseguirlo. Como se puede observar en el planteamiento de estos temas, en todo este camino, Lucas se mantiene en un estrecho campo de preguntas primordiales. Entonces, esto nosotros vamos a ir mirando como algunos elementos que Lucas va insistiendo y va subrayando. Primero, en torno a Jesús se suscita ante todo la cuestión de la riqueza. Es lo primero entonces
¿quién es mi riqueza? Incluso hay una música muy interesante, muy linda. Tú eres, Señor, mi riqueza. Tú eres mi riqueza. Entonces busquen un poco ahí, aprenden y vean, Señor, tú eres mi riqueza. Es decir, Lucas va insistiendo, va girando en torno a algo elemental y fundamental para nosotros, que es justamente buscar la centralidad en la persona de Jesús. Jesús como nuestro bien supremo, Jesús como el don absoluto y total, ¿verdad?, que viene a ser la riqueza. Rico es el hombre que goza de fortuna sobre el mundo y corre el riesgo de fundar en ella su existencia. Jesús no quita, entonces, Jesús no quita nada de lo que es utilizar bien los bienes materiales. De bondad absoluta, justamente el Señor, por ser tan bueno, nos ofrece. Pero, atención, no quiere que nosotros seamos avaros, no quiere que nosotros acaparemos todo, no quiere que nosotros nos enriquezcamos ilícitamente, porque eso es ilícito. Dios puso todos los bienes para que todos podamos entonces nosotros usufructuar de los bienes. Pero ¿qué estamos haciendo? Y ahí viene el pecado, ¿verdad? A eso le llamamos pecado. Nos adueñamos. Nosotros hacemos como si fuese que eso, todo nos pertenece a nosotros. Entonces nos volvemos tremendos egoístas. Nos encerramos en nosotros mismos. No queremos compartir con los demás. En todo caso, el Señor, si te da, como decíamos anteriormente, capacidades para generar, para producir sobre esas riquezas que Dios te ha regalado, bueno, enhorabuena, adelante, fuerza, porque eso es entonces cualidad que Dios te dio a vos justamente ¿para qué? Para servir a tu comunidad, para servir a los demás. Entonces tenemos que pensarnos dentro de una gran comunidad donde cada uno tiene una misión también específica para utilizar los bienes que Dios nos ha regalado. Entonces, y peor todavía, si nosotros comenzamos a utilizar mal esas capacidades y esas riquezas que Dios nos ha dado para saber generar, para saber producir, pero al final de cuentas solamente la hacemos para un bien propio, siendo egoístas y nos encerramos en nosotros mismos, evidentemente que después no vamos a poder producir lo esencial y lo fundamental para hacer el bien. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esta reflexión me parece que es maravillosa, así como Lucas nos va presentando. Entonces dice, rico es el hombre que goza de fortuna sobre el mundo y corre el riesgo de fundar en ella su existencia. Corre el riesgo de fundar en ella su existencia. Ese es el rico. Porque el rico entonces con eso te está diciendo, yo he fundado toda mi vida, toda mi existencia sobre los bienes materiales. Pero después encima se encierra en esa riqueza como si fuese un bien propio. No destruye nada. Se limita a señalarnos Jesús el tesoro que se encuentra en el amor de Dios. Es decir, Jesús no es que viene también a quitarte todo lo que está ahí delante tuyo. No, Jesús simplemente se limita a señalarnos el tesoro que se encuentra en el amor de Dios, el Padre, en el camino abierto hacia la altura, que es el reino de Dios. Saber que Jesús tiene y nos concede ese tesoro, entonces nosotros entendemos que es el principio y fundamento de la vida. Es decir, nuestro tesoro es verdaderamente el Señor. Nuestro tesoro verdaderamente es Dios.
Pero Dios ciertamente que nos da todos estos bienes para que nosotros podamos vivir bien, para que nosotros podamos vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Ñande yara cuando hipotaila ñande shapi, ñande yara cuando hipotaila ñande emboriahu, ñande yara cuando hipotaila ya tiriripe ubirayeva, sino que sobre todo levantarnos, que nosotros podamos mirar hacia adelante y podamos decir, bueno, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, porque quiero vivir en la dignidad. Y aquí estoy, Señor, con todos estos dones que tú me has dado para que yo pueda ofrecer también lo mejor, ¿verdad?, a mis hermanos y a mi comunidad. Y bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando y vamos a seguir mirando todo lo que nos va diciendo y regalando San Lucas. Por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Les dejo, como siempre, la bendición del Señor, que nos acompañe, que nos ayude y sobre todo, queridos amigos, que podamos utilizar bien de los bienes que el Señor nos ha regalado y que nosotros con nuestras cualidades podamos fructificarlo y dar cosa positiva también a la sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.